Martes Policial. Milagrosos casos de niños perdidos que fueron encontrados tras años desaparecidos. Pequeño fue secuestrado a los 5 por abuelos paternos y apareció 2 décadas después con otro nombre. Niña de 11 fue raptada y sus padres debieron esperar 18 años para volver a saber de ella. Muy buenas noches y bienvenidos al Martes Policial. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida, ¿cómo estás? Bien, también, muy bueno. Bueno, les quiero contar que acá en el programa Nací Somos hemos visto varios casos de niños y adolescentes que desaparecieron y sus padres perdieron la pista por años. Exacto. El caso ícono, Madeleine McCann. Bueno, hoy día vamos a conocer la historia de familias que vivieron la misma agonía y después de años y de meses encontraron a sus hijos. Exacto. ¿Significa eso necesariamente un final feliz? Bueno. Los vamos a ir analizando caso a caso, ¿cierto, Salfate? Absolutamente. Muy buenas noches, queridos. A ustedes, la gente en la casa, que siempre nos acompañan vivo en directo día a día. Vamos a partir con un caso que es terrible en todas sus dimensiones. Entiendan que los casos que vamos a revisar el día de hoy sobre niños secuestrados, niños desaparecidos, todos terminan por ser encontrados, pero como decía Eva, las conclusiones no siempre son las más auspiciosas y felices, ya ustedes verán por qué. El primer caso es el de Steven Steiner, un niño de apenas 7 años que pocos días antes de Navidad, el 4 de diciembre del año 1972, viviendo él solo con su madre, va rumbo al colegio como todos los días y de repente es abordado por una persona, este hombre de nombre Kenneth Barner, que es miembro de una iglesia, eso es lo que él le dice, se hace pasar por un líder religioso y le cuenta una historia bastante convincente que parte con la idea de que él conoce a su madre, que sabe que es una buena mujer y que si le pregunta al niño si su mamá estaría dispuesto a hacer alguna donación a la iglesia. El niño le dice, hasta lo que yo he visto, con 7 añitos apenas, rumbo al colegio. Muy pequeño. 7 años, 1972, 4 de diciembre, le dice, sí, estoy seguro, lo que he visto, mi mamá seguro que va a hacer. Perfecto. Déjame entonces yo también regalarte algunas cosas para que le entregue a tu mamá, para que ella nos pueda ayudar en esta causa tan noble como es la iglesia. Entonces le dice, ¿a dónde vas? Al colegio. Ah, te llevo. Él no duda, hasta esa hora de la conversación, como su madre bien le ha enseñado, confiar en los hombres de fe, ¿cierto?, en las instituciones religiosas, se sube a este automóvil. Aquí va a desaparecer por los próximos 7 años. 7. Por los próximos 7 años, porque este hombre que se hace pasar por un tipo que es líder de alguna formación religiosa, en realidad es un feroz pedófilo que en aquel entonces tenía 43 años y que se llevó a Steven de 7 años a una cabaña que ya quedaba, porque él se va a seguir transportando en el tiempo, a 32 kilómetros de la casa de este niño, que la madre se va a demorar muchas horas en saber que está desaparecido, pues lo daba como que había llegado al colegio, claro, y cumpliendo todas las horas de horario de clase. Toda esta historia que tú contaste recién, Sí. de que se lo llevó este tipo, Exacto. que era un pedófilo, ¿esta historia se vino a saber después de que este niño apareció con los años o en ese momento ya se especulaba y se sabía un poco de que existía este hombre y no se podía dar con él simplemente? Buena pregunta. La verdad es que no había pista de nada. No estaban buscando un pedófilo con este nombre y con estas características. Además, considerando, perdón, lo que acabas de mencionar, Año 72. a ver, varias cosas. Sorry, señores, pero hoy día evidentemente creo que ningún padre le diría confíe en alguien que pertenece a alguna institución religiosa. Al contrario. Ha cambiado. O sea, con todo el respeto que me merece la gente de fe. Yo estoy hablando de instituciones, no de gente de fe. Pero por otro lado, yo creo que hay una cosa que tú mencionabas recién, Juan Andrés, que es súper importante. Que evidentemente la madre creía
que su hijo había ido a la iglesia y después al colegio. Claro. O sea, todos los que estaba tenemos criando hijos solo. en el colegio, en la universidad, uno en ciertos horarios, Sabes que sabemos que no están- puedes contar con ellos, con lo cual y uno cree son- que están allá, digamos. Por eso, pero son horas de ventaja que en este Exactamente. caso tiene el Exactamente, pedófilo Eva. para trasladarlo a 32 kilómetros de Absolutamente. donde vivía. ¿Hay alguna cuña, hay alguna un Absolutamente. testimonio de...? Existe un testimonio del propio Steven que fue descubierto. Ojo, este niño se convirtió en un héroe, ya van a ver por qué. La historia de él es maravillosa y asombrosa y al mismo tiempo profundamente triste de cómo termina. Las consecuencias de esta historia usted no la va a poder creer porque es un sinfín de mal karma con volver a levantarse absolutamente del más absoluto y asqueroso claro. barro y volver a caer en otros problemas. Pero escuchemos primero a Steven, que él relata cómo fue esta vida con este hombre que luego le dice, Qué horror. te aviso, yo voy a ser tu nuevo padre, y él simplemente acata. El que habla es el niño secuestrado, que luego después de haber sido encontrado, donde él mismo logró escapar. Ya te contaré aquello, mira. The first night they had said they called my parents and said it was all right that I stayed the night. The second night they said that they had called them again and said that I could stay another night. Then one went out and came back and said that he went to court and got in possession of me and said that I was his. Qué fuerte, porque además, afortunadamente, él estuvo secuestrado 7 años. Sí. Con lo cual, cuando logra escaparse, tiene 14. Tiene todavía edad como para rehacer o tratar de sanar tantísimo daño. Porque no olvidemos que además, si es un pedófilo, él vivió durante 7 años abusos Sí, pero- reiterados. Reiterado. Es que hay algo que por lo menos hoy, no sé cuánto, ya, yo soy malo para las matemáticas, entonces 72 a este año, no sé cuántos años son. Sí, solamente decirle que esa entrevista que vimos es un año después de que él lo encuentra. Perfecto, es el 78 por ahí. Exacto. 47 años han O sea, pasado. el 47 80, años. el 80. Yo imagino, y lo importante de esta aclaración es que posiblemente el modus operandi de muchos pedófilos no ha cambiado. Y que posiblemente este testimonio es clave para poder entender cómo operan y qué tipo de tretas son las que usan con los niños. Porque hay un minuto en que a un niño de 7 años me imagino, o sea, no me imagino, estoy seguro que es mucho más fácil quebrarlo con ese tipo de declaraciones y con ese tipo de mentiras que a uno que sea mucho mayor. Posiblemente también sea un niño que estuvieron observando y siguiendo durante un tiempo para elegirlo Y- específicamente a él para algo en especial. y Entonces la- pareciera que todas estas cosas hoy día nos sirven a los que son padres principalmente Tienes toda la razón. para poder establecer ciertas dinámicas de seguridad en el Ajá. caso de que tus hijos Toda la salgan de la razón. casa y tengan que volver solos. Yo le quiero preguntar algo a la Carla. Carla, tú Sí. como psicóloga. Cuando dice que este hombre se acerca a un niño de 7 años Exacto. y le empieza a explicar que él pertenece a la iglesia, Sí. le empieza a explicar que conoce a su madre. Para mí es mucha información por un niño de 7 años. Probablemente un niño de 7 años perdió la atención en el minuto 1. ¿Quiere decir que este hombre no era primera vez que lo hacía? Ya tenía un lenguaje con el que hablarle a un niño de 7 años, una forma, una Sí. verbalidad física, una verbalidad de actos como para que el niño cayera? Porque Yo creo que más allá que el perfil del tipo, que podría ser seductor o podría no serlo, es súper importante el niño y cómo está criado, cómo está educado y si los papás le dan advertencias Ajá. de que tenga cuidado con los extraños, de que no se vayan con un extraño. Y aquí yo voy a contar una experiencia personal porque me hizo recordar algo que a mí me sucedió cuando yo tenía 5 años. Yo estaba en el colegio, en primero básico. 5 años. Sí, a los 5 años yo entré a primero básico y resulta que un día mi mamá me tenía con furgón escolar. Yo me iba con el tío del furgón escolar. Y un día el tío del furgón se empezó a atrasar. Entonces a la hora de salida, que es la hora en que están todos los niños, el tumulto para salir, Sí, para irse en la típico. reja, no había niños. Estaba yo sola y habían como un par de Ya. niñitos ahí. Y recuerdo que se acerca un hombre, y yo me acuerdo de eso hasta el día de hoy, a decirme que mis papás lo habían mandado a él a buscarme, que por eso todavía Cresta. no me pasaban a buscar a mí. Y yo, niña, asustada, porque el tío del furgón no llegaba, igual desconfié del hombre. Y el hombre me decía, pero tus papás me dijeron que te viniera a buscar, yo quiero mucho a tu mamá. desconfiaste. Yo conozco Qué a tu bueno. mamá, me decía, sí. Pucha, menos mal. Y me dice, tengo unos dulces ricos en el auto, vamos a comer a unos dulces súper ricos, vamos, vamos. Y me agarraba la mano por la reja.
Imagínate, pobre. Y yo dudé, yo dije, no, mi mamá me ha dicho tanto que no me vaya con extraños. Importante Mi mamá siempre me recalcaba eso, que no me fui y me dio miedo y yo me puse así como tensa hasta que justo llega el tío del furgón y me retira y me lleva. ¿Y él no cachó nada, el tío del por furgón? eso, ¿Tú no le comentaste? No, yo era bien tímida cuando Sí, chica. claro, no, pero cualquier niño también- Sí, pero era inteligente y viva en el sentido que sabía que era malo. Menos mal, Carla. Entonces lo digo con propiedad de que esto no depende del hombre, porque el hombre que fue a mi colegio era seductor, convincente, manipulador, mentiroso, lo decía todo bien. Más encima yo estaba vulnerable porque estaba sola, veía que no me venían a buscar. Eso depende del niño, entonces es súper importante la pega de los papás en la casa, para que un niño no caiga Y además en esto. hoy día las formas de atraer a los niños, concordemos que han cambiado. Yo a Sí. mis hijos, a mi hija, que ya es un poco más grande, pero igual le digo, tengo unos perritos en el auto, no hay que verlos, tengo unos gatitos en el auto, no hay que verlos, tengo unos juegos nuevos de videoconsola, no hay que jugarlos. Claro. Eso es. Hoy día el espectro es mucho más amplio. Aún así, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, yo sigo pensando de verdad, si a un niño de 7 años uno le pega la discursá que tú acabas de decir que le mandó, a mí me parece que hubo algo más que esos datos duros. Yo pero estoy hay algo- segura que este gallo... ¿viste? Pero hay algo, dijo Jaime, que no es menor. El año 72, o por lo menos hasta que yo iba al colegio, era la figura del padre, del cura, era una figura positiva, respeto completo, de respeto, claro. de confianza, no es una Claro. figura de desconfianza inmediata. Yo creo que el niño veía que los padres confiaban plenamente Exacto. en los hombres religiosos. Ahora, lo que decía Eva, hay algo más. Este hombre, que siendo que era la primera vez que hacía eso, lo que se entiende, porque primera vez. sí, es que él lo hace de una forma impecable en términos de seducción perversa. Porque cuando ya está en el auto con él, y él le sigue hablando de una manera simpática, amable, cordial y con un halo religioso en toda esta conversación, él le dice, ¿sabes qué? Yo no te he dicho toda la verdad, Steven. La verdad es que yo vengo porque tus papás me lo han pedido, porque él tenía mucho más hermanos, porque tus papás tienen demasiados hijos a quienes cuidar y a ti no te quieren. Yo creo que eso tú lo has notado, le dice. Y en la mente del niño así como que empieza a qué mala sacar persona, cuenta más y encima, empieza a decir, chuta, sí, por el hermano más chico lo regalonean mal, más grande como que tiene... Ya, pero él manejaba información entonces de la familia. Que había sido observado probablemente y sabía o no muchos sabemos, datos. o al parecer es casi como el un cuento falso del tío, psíquico, claro. Ya, que te tira una tiró mentira información verdad, genérica digamos. y que uno va a hacer calzar solo, así como lo va a acomodar a tu realidad. 7 años. Y finalmente, Steven en la primera pasada acepta e incluso él comienza a todo un proceso de ir cambiando de lugares durante los próximos 7 años. Mientras él va creciendo, lo secuestra teniendo 7 años y le permite... De hecho, estas son fotos. Ustedes saben, él se sacaba fotos con él porque logró cambiarle el nombre y le puso su apellido. Pasó de llamarse, obviamente, Steven Steiner. Este hombre se llamaba Kenneth Parner. Y a este niño le cambió el nombre y ahora, obviamente, se llamaba Gregory Parnell. Pero espérate, ¿y cómo se puede hacer eso legalmente? Si me imagino que ese niño estaría siendo buscado incesantemente, tendría que tener fotos, así como veíamos los de la caja de la leche, ¿te acordáis? Absolutamente, por no. muchos lugares. ¿Cómo logra cambiarle el nombre a un Buena niño pregunta. raptado? Fíjate que los casos de la fotografía de la leche aún no existían en el año 72 y lo que él hacía es simplemente como si que llega un día un vecino al lado de tu casa y tienen 3 hijos y tú no dudas que son de ellos No, para y nada. te lo presentan con sus nombres. Él, donde se iba cambiando, lo presentaba como su hijo y él decía, este es ahora mi papá. Porque mis papás, de los cuales ya con el paso del año apenas me estoy acordando ya no me acuerdo ni sus caras, ni cómo se llamaban, ni nada, él es mi papá. De hecho, a medida que él va creciendo y parte de la manipulación, no quiero indagar mucho en esto, pero obviamente los abusos eran reiterados. A él también lo convencía que era parte de una relación normal entre un adulto papá cariñoso que intimaba con su hijo y le permitía beber y fumar, que también eran 2 aturdidores de la conciencia, que le comprimía, obviamente, que lo hacía vicioso de esas cosas para tenerlo un poco aletargado también y poder hacer todas sus canallas, digamos, cuando le venían ganas. Por supuesto, sin ir al colegio, descolarizado absolutamente y sin tener una vida de un niño propio de su edad. Absolutamente. Él le enseñaba cosas en casa, lo justo y necesario nada más, pero mientras lo mantenía ignorante, seguía siendo una presa mucho más fácil, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasan 7 años, yo les dije, pasan 7 años, este niñito tiene 14. Claro. Ya no era del interés de quién. Claro. De Porque él, era pues. grande. Claro. Porque Le gustan los niños. A él le gustan los niños Pedófilo. nomás. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre decide ir a por su segunda víctima. No lo había hecho hasta ahora.
No, siempre había tenido este esclavo. Había tenido como lo que vimos en el documental de Michael Jackson. Prácticamente, absolutamente. Y separado con un cuento de tus papás son malos, no te quieren, bla, bla, bla. Yo soy todo para ti y te quiero tanto que te voy a hacer esto y todo lo demás. Entonces, cuando él cumple 14 años, dice, vamos a ir a buscar a otro hermanito, le dice. Él tiene 14 años, ya entiende más o menos, y él no está en una vida placentera, sobre todo en los momentos de abuso. Él ya tiene claro, tiene acceso a la televisión, puede entender lo que es un placer o displacer, o que son cosas prohibidas para él claramente. Tiene esta confusión, pero tiene la lucidez justa y necesaria de un niño equilibrado, pese a todo lo que le ha ocurrido, para entender que este hombre finalmente no es ningún cordero de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Le echa el ojo a otro niño, esta vez un pequeño de 5 años. Se llama Timothy White, ese niño, y le dice, obviamente, a Steven, hoy día con nombre Gregory, que lo invite y que junto con él lo puede convencer más fácilmente para llevarlo a su casa. Con el mismo método, el mismo cuento, y secuestran a este otro niño. Secuestran a Timothy, se lo llevan. Ya, ¿y qué le pasa? Estamos viendo la foto de 14 años con el nuevo niño que acaba de secuestrar él. Esta vez con 5 años, Timothy White, a quien ellos comenzaron a llamar como el hermano pequeño. Son 2 víctimas. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de que Steven, el niño mayor, ¿cierto? Con 14 años ahí, él entiende qué es lo que se le viene a este pequeño y no quiere. Han pasado 2 semanas. Una familia conformada por el pedófilo que ustedes ven a la derecha, con Steven, que ya tiene 14 años, y este niño recién llegado de apenas 5 años. Llevan 2 semanas viviendo juntos los 3, y Timothy, en un acto heroico, que sabe lo que se le viene a este niño pequeño, que no tiene culpa alguna, y que recuerda probablemente parte de su pasado, y dice, este niño va a vivir separado de sus padres por años, y finalmente, como yo ya prácticamente que los he olvidado, en un día que tiene que trabajar, porque trabajaba en una hotelería, ¿cierto? En una cadena hotelera, el pedófilo, va de noche y como él con toda la confianza pensaba que tenía una familia convencida y donde ya su escudero prácticamente, su hijo Steven, con quien vive 7 años, va a resguardar a este niño pequeño, ¿cierto? Haciéndolo olvidar y haciéndolo jugar para que se olvide de sus padres, lo toma y va a la policía a devolverlo, exacto, y escapan, por supuesto, obviamente para contar finalmente su historia. Ojo, debo decir que en la ciudad donde esto ocurre existe una estatua por este niño, donde la estatua lo ves a él de 14 años y de la mano con el niño pequeño. Ahí lo estamos viendo los dos, en el momento donde... Pero espérame un segundo, Zafate, tú me estás diciendo que desgraciadamente estaba tan lastimado psicológicamente que estuvo 7 años pudiendo haber escapado porque era un niño libre, entre comillas, porque el papá trabajaba y él quedaba solo en la casa y no lo hizo. No, exactamente. Así como funciona el lado del cerebro. Y en los casos que vienen después, ocurre lo mismo. No, yo creo, perdón, antes que vaya la Carla, y me imagino que ella lo va a reafirmar, me imagino que él despierta de esta pesadilla y abre los ojos cuando se da cuenta que era una nueva víctima, no en el momento en el cual está siendo abusado. Pareciera que a los 7 años empieza a entender que es un comportamiento normal, pero al ver que va a haber una segunda víctima, despierta. Perdón, un paréntesis lo que acaba de decir, lo que dice Lama, que te acuerdas, los niños abusados por Michael Jackson nunca lo reconocieron hasta que nacieron sus hijos, que ahí dijeron... Lo que me hicieron a mí lo pueden hacer a mí. Le encuentro razón a lo que dice Lama, pero Carla, la pregunta es, entiendo que si lo raptaron a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, después tiene acceso, como tú bien dices, a la televisión, ve otra familia. Está más restringido, pero sí. ¿Tanto es así el convencimiento de que esa es su familia y esa es la vida hasta el punto de no querer ni siquiera hacer el intento de escapar hasta que llega otro? Esto es súper parecido al síndrome de Estocolmo, que nunca vamos a lograr entenderlo si nos vamos a la lógica de personas que se enamoran de sus secuestradores. Claro. Y uno dice, pero ¿cómo te vas a enamorar del secuestrador, ¿no? Que es la persona más mala que te vino a destrozar la vida, que te quitó la libertad? Pero es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa porque el ser humano necesita sentirse querido, como sea, aunque te estén odiando, necesitas sentirte querido. Y cuando la única fuente de amor, porque obviamente no es amor, es el secuestrador y tú no tienes ninguna interacción con nadie más que se preocupe de ti ni en lo más básico, el ser humano se enamora de esa única fuente de amor restrictiva que recibe en esta vida, porque somos así de vulnerables y de sensibles. Y en este juego se desarrollan mecanismos de defensa de negación que seguramente él tuvo durante todos estos años y que es un poco lo que hablaba Lama,
ahí se tapa con tierra todo, ahí tú te autoengañas, ahí ni siquiera recuerdas lo que realmente te están haciendo y perfectamente puede pasar lo que dices tú de tener libertad y no irse. Y pasa que ante sucesos muy específicos donde tú puedes proyectar tu esencia, lo que está más en el fondo de tu corazón, como que llegue este niñito nuevo, como tener pareja y empezar a vivir los vínculos afectivos como corresponden, pero como crecer y estar en la adolescencia, enamorarse, etcétera, mil cosas más. Ahí recién se despeja esta tierrita y la negación deja de funcionar y te das cuenta de tu verdad. Como un detalle, posiblemente este pedófilo, que igual le daba un trato de hijo, podía abusar sexualmente a este muchacho y posteriormente le decía, oye, ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer hamburguesa? Vamos a comer hamburguesa. ¿Quieres que te compre un juguete? Es distinto a la figura del pedófilo que lo tiene encadenado en el subterráneo en su casa y que lo alimenta como si fuera un animal. Pero imagínate el ama que cuando llega, imagínate el ama que cuando llega el niño pequeño que no lo quiere, porque no lo conoce, no ha tenido roce con él, sabe y proyecta lo que él vivió en él y es capaz de tomar la decisión. Un acto heroico, digamos. Pero muy heroico, porque insisto, a este pequeñito no lo quería, no lo conocía. Fíjate que yo creo que Carla acaba de dar una luz que a mí me parece súper interesante, porque si bien yo pienso que hay un acto heroico, también hay un acto es políticamente incorrectísimo lo que voy a decir, pero yo creo que hay un acto de envidia y de egoísmo, por así decirlo. Claro. Porque cuando Carla refiere al síndrome de Estocolmo, hay un tema que es bien delicado y que efectivamente un niño de 7 años, lo que es bien brutal, se erotiza y va haciendo en el abuso, porque lo que dice Alfredo es súper importante. Aquí no estamos hablando de violadores, estamos hablando de tipos seductores que erotizan y que envuelven y embolinan la perdiz y distorsionan mucho la cabeza de un niño. Entonces probablemente ese niño a los 14 años, cuando se enfrenta a esta otra situación, quiebra su esquema, o sea, él también se ve vulnerado en el síndrome de Estocolmo que explicaba Carla. El de Michael Jackson, cada vez que cambiaba un niño, los niños anteriores se sentían iban a la cresta, exactamente, y picados porque ya no eran los preferidos. Exactamente. ¿Cierto? Tal cual. Como les digo, él va a denunciar a la policía. Ya. Rescata a este niño, quien vivió un infierno bastante menor que el propio Steven. Son 7 años versus 2 semanas, claro, ¿cierto? Siendo que era un poco más pequeñito, 5 años. Como les digo, hay una estatua erigida en su nombre en la ciudad donde se le ve a él acompañado de este pequeñito de la mano. Obviamente la policía captura a Parnell. Aquí, estas son una de las cosas que no entiende. El hombre fue condenado a 5 años de cárcel. ¿Cómo? Menos de los años que tuvo secuestrado todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los papás de Steven, que cuando los ven, él reconoce más o menos a sus padres, se acuerda de ellos, pero no a sus hermanos. Fue súper difícil porque nunca recibió terapia. ¿Por qué? Porque los papás decidieron no hacer una querella más grande contra este hombre para no ensalzarle a su hijo, que felizmente después de 7 años acaban de recuperar, y de que estuviera completamente en la prensa expuesto, y retiran de cierta manera la fuerza de su querella y simplemente con esto continúa la fiscalía y le dan la pena mínima posible a un hombre, un pedófilo abusador de menores 2 veces y que ha tenido uno secuestrado ni más ni menos que 7 años y recibe 5 años de cárcel, que ni siquiera alcanzó a cumplir porque a los 3 años salió por buena conducta. No, ya, espera. Esta historia no termina acá. Recordemos que es una burrada. No, es una burrada y esta historia no termina acá porque se va a poner un poquito peor. ¿Cómo es la gente? Fíjate que él vuelve tratando de hacerle un paraguas de lo más normal posible para Steven. Tiene 14 años, ya está grande igual. Entonces todos tratan de no mencionar el tema, como está, hijo mío, felices todos acá de tenerte de vuelta. Vuelve al colegio y en el colegio lo empiezan a molestar. Es famoso igual. Sí. Aunque lo han tratado de tapar, igual es una persona que es mediática y comienzan a molestarlo y decirle, ¡ay, te abusaron!, todo lo demás. La gente de su generación. Él la pasó re mal. Nunca, sus papás decidieron nunca tener ningún tipo de asistencia psicológica y él tuvo que tener esta piedra cargando por mucho, mucho tiempo. Pese a todo, él trató de hacer una vida normal. Y casi lo logra, porque él finalmente se casa, tiene 2 hijos, y esto es lo que él relata luego de que él regresa a casa, a una casa que es su hogar, que es su familia, pero de él casi no se acuerda de esto. Mira, es terrible todo. Steven, what have these years been like for you, adjusting, getting over the 7 years you were away from home? For 7 years I'd been supposedly an only child. Now I had to compete with a brother and 3 sisters. You
were away for 7 years, and a lot of people still wonder why you didn't try to escape before you finally did escape 3 years ago. When you look back on that, why do you think that is, Stephen? Well, there's several reasons. I was told I was adopted. You believed it? Yes, I believed it. Qué fuerte. No, es fuertísimo. La verdad que me parece todo Ahora, muy fuerte. como Es te muy decía, raro, ¿ah? Exacto. Él trata de hacer una vida normal, se casa, tiene 2 hijos. Y por desgracia, siendo que él trata de pararse, tiene harta resiliencia el muchacho, hay que decirlo. O sea. Te pasaste, después de lo que le acaba de pasar, recuperarse de aquello. Finalmente, en el año 1989, él ya tiene 24 años y él está trabajando como repartidor de pizzas, ¿ok? Va en su moto, se le atraviesa un automóvil y él muere. Me está molestando. A los No te puedo 24 creer. años. No. Espérame, esto no termina acá. Esto lo digo como paréntesis, no tiene que ver con el caso. Está la portada de la prensa donde dice la ex víctima de un secuestro muere obviamente en un accidente, en un choque automovilístico. ¿Qué pasa con el hombre que lo secuestró y que ya a esa altura estaba libre? Fíjense que en el año 2004 fue atrapado por la policía, esta vez, qué asco, weón, intentando comprar a un niño de 4 años por internet, a través de la Deep Web. Bueno, si la otra vez le salió barato, con 3 años que lo metieron preso, la verdad es que Sí, qué bueno, horror. esta vez se fue a cadena perpetua y se murió en el año 2008. Menos mal, menos mal. Exacto, bueno, recibió muchas golpizas adentro y todo lo demás, pero intentaba comprar un niño. Me refiero a lo que quiero que entiendan, que existía un mercado de compra de niños por internet. Y este tipo ya no se quería arriesgar. Que existía o que existe. O sea, eso es lo brutal. Sí. Absolutamente. Porque me da la sensación de que tú dices esto fue el 2004 cuando él trató de comprar un niño. Exacto, y finalmente el 2008 él termina muriendo. Ya, pero eso es horroroso. O sea, hay algo en la Deep Web que yo no me he querido meter nunca y que dicen que no es bueno hacerlo. No se olvidan lo que va a haber ahí. A ver, donde efectivamente la trata de personas parece ser que es algo habitual. Sí, se piden todo lo demás. Ahora, solamente como un paréntesis, esto no tiene que ver con la vida de Steven, pero sí con su familia. Algo pasó en esa familia. No sé si hablar de karma y todo, porque es muy delicado el tema con respecto a la historia que estamos contando. Pero el hermano mayor, así él volvió con 14, 15, él tenía un hermano mayor de 17. Se vio tan conflictado con la llegada de él, porque llevaba toda la atención, y él ya tenía un poquito de problemas, se sentía desarraigado, que él terminó convirtiéndose en el famoso psicópata asesino de Joseph. No te puedo creer. Sí, el hermano de Cary Steiner, el hermano de Steven. Pero espérame una cosa. O sea, no, yo lo dejaste ahí porque... ¿Y no le da la sensación así, de verdad, Es que así aquí pasa algo como una raro. cosa interna, que es una Tú lo familia pillaste. rara? Todo el rato, todo el rato. Es que no sé cómo ponerle Yo he pensado que no hicieron la denuncia ni un tratamiento psicológico, que pasada ellos descubren algo No lo sé. dentro de la propia familia. Es que eso te iba a decir, Es no que, es una ¿sabéis familia qué? muy clara. Yo creo que es una familia que tiene secretos escondidos y que no le Yo también interesaba pienso que lo mismo. pelearan. O sea, que un niño piense, de verdad, yo creo que cualquier niño de 7 años, que uno lo pilla en la calle y le dice, tu mamá ya no te quiere, te vas a venir conmigo Sí. porque te voy a adoptar, Es que- no se lo cree en la es que vida. Tiene que eso- haber una falta de amor y de raíz, de Es un piso. poco eso lo que yo trataba de decir al comienzo cuando tú me preguntabas cómo era de seductor este hombre, si podía envolver. Es difícil O que si un tenía el niño... dato. Claro, es difícil que un niño que la tiene clara, que está bien arraigado en su familia, que recibe amor, que recibe seguridad, llegue y se vaya y confíe. Si los niños no son tontos, los niños son inocentes, qué sé yo, Claro, pero no no- son tontos. Exacto. En el fondo siempre saben cuando algo no corresponde, cuando algo está mal. De todas maneras. Y sienten, Carla, sienten el cariño, sienten la Exactamente. preocupación. Entonces, claro, es raro que un niño no haya tenido internalizado el tema de no irse con extraños por voluntad propia. Ahora, distinto es que este tipo agarre y se lo lleve y lo rapte, lo secuestre, lo A la tome fuerza, claro. a la fuerza. Pero por creer y por voluntad, los niños son súper apegados a las mamás, entonces es raro esto. Como podemos ver, el caso de Steven Steiner no terminó para nada bien. Para varios de ahí, de esa familia, no terminó para nada bien. Aún más curioso es el caso de Elizabeth Smart. Esto es uno de los casos de secuestro, pero más bullados y mediáticos en Estados Unidos, y que implica a un miembro de la iglesia mormona. Esto es ni más ni menos que en Utah, en Salt Lake City, que es, digamos, donde nace la religión o donde, digamos, están los asentamientos principales de este movimiento cristiano, bueno, lo digo yo, digamos, bastante insólito por lo demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta muchachita, Elizabeth Smart, tiene una hermana de 9 años. Ella es una joven de apenas 14 años. Estamos en la madrugada del 5 de junio del año 2002.
más recientemente. ¿Qué es lo que pasa? Está durmiendo en su casa. Están sus papás, está su hermana chica, ¿cierto? En la habitación, al ladito, y está ella, 14 años tiene. De repente, en mitad de la noche, ¿cierto? Como suelen ser las familias norteamericanas, no tienen rejas, muchos dejan la puerta sin pestillo, las ventanas, digamos, se pueden abrir y cerrar. Se mete un hombre con la declarada intención, obsesionado ya, de llevarse a esta pequeñita de 14 años, que ya la había visto y se la quiere llevar porque la quiere convertir en su segunda esposa. Digo su segunda esposa porque la original esposa de este hombre, que es un líder religioso de la iglesia mormón, ya te digo el nombre, colaboró con él en todo este tiempo y estaba completamente, contaba con la venia de esta mujer de que él tenía 2 mujeres, su esposa de toda la vida, de su misma edad, y esta niñita de 14 años. O sea, aquí estamos todos locos. No, pitadísimo, completamente. Este hombre se llama Brian Mitchell. Él, finalmente, cuando está secuestrando, ¿cierto?, a esta pequeñita de 14 años... Se mete a la casa en la noche, intempestivamente. Abre la ventana, se mete más o menos callado, se va a donde la niña, la hace callar, le dice que la va a agredir y que la puede llegar a matar si es que grita o hace algún ruido. Y lo mismo a la hermana chica de 9 años que está mirando todo esto y que ella ve cómo se llevan a su hermana. Y no puede hacer nada porque está amenazada de que la puede matar a ella o a su hermana. Estamos hablando de un tipo corpulento y todo. A ver, ¿cómo es el aviso de la desaparición de Elizabeth Smart? Así fue como ocurrió todo. Así como se da inicio esta investigación que duró años de años. Atención. The next thing I remember after going to sleep was Mary Catherine coming around the bed to Lois's side and saying, "Mom, somebody's taken Elizabeth." Se me llega... Ese es el papá de Elizabeth, ¿no? Qué situación más... Elizabeth Edwards. Imagínate. Más dura, imagínate, porque además acá efectivamente este enfermo de la cabeza se lleva a una de las 2 niñitas, pero la otra, imagínate cómo queda con el pánico de no haber podido ayudar a su hermana porque estaba en riesgo ella misma y su hermana si es que hablaba algo. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que hace este hombre? La sube al auto, completamente silenciada. De hecho, la niñita de 9 años se queda paralizada y no es hasta el otro día donde ella va a avisarle a los papás y le cuenta lo que acaba de ver y que no hubo ninguna duda, ya que Elizabeth no se encontraba en su cama. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre se la lleva a un camping donde la está esperando Wanda Eileen. ¿Quién es Wanda Eileen? La esposa. La mujer oficial casada por la iglesia de este tipo y que está... Ella, como el plan así lo indicaba, feliz esperando a la nueva integrante de su familia, que es una niña de 14 años, que es la nueva segunda esposa de su marido y estos 2 par de infelices completamente dichosos de esta situación. ¿Ellos solamente pertenecían a la iglesia mormona o eran activistas en la iglesia? Quiero decir, qué sé yo, era pastor, mira, era... Hay una... Mira, no puedo corroborar este dato específicamente, pero digamos que él terminó saliendo, o sea, él perteneciendo a una, la iglesia mormona, como el tipo es chalao, terminó generando su propia facción donde él hizo como, o se sintió un líder, no reconocido por su iglesia claramente, pero un elegido que te mantenía diálogos permanentes con Dios, Jesús, digamos, y todos los santos muy que sí reconoce esta formación religiosa. Muy parecido a los psicópatas que hemos revisado acá, que son líderes de sectas, que creen que tienen que tener más de una mujer y pueden, teniendo una oficial, abusar de otra sin importar la edad que tengan. Por eso, y ese tipo de acciones son más o menos que un decreto de Dios, que le pide tiene un nombre, síndrome, ¿cómo delirio es? Delirio mesiánico. Dios le pide que secuestre a esta niña, Dios le pide que... O sea, eso dice él, yo creo que eso está en su naturaleza yo creo. de psicópata. Él ocurre que Dios no va a pedir justifica sus eso. impulsos. Pero se sienten elegidos por Dios. Ahora, que lo haga él porque está loco como una cabra, pero que lo haga su señora, porque no es que va a crecer la familia, bueno, pero también porque de estar traemos loca una como guagua y vamos a hacer ahora los papás y la guagua. No, era que él quería otra esposa. Quería una esposa joven, quería una esposa niña. Claro. La verdad, y de hecho, como les digo, no se metió a cualquier casa, estaba obsesionado con ella. La encontraba... ¿Pero la había visto en alguna parte? ¿La había seguido? Ellos no son la familia de Elizabeth, de la niñita que estamos viendo en pantalla. Ellos no eran mormones, por ejemplo, pero son de la zona. Acuérdense que esto es un camping que está cercano, donde había un asentamiento. Y sí, estamos en Salt Lake City, que es el paraíso citadino de los mormones, digamos. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo está secuestrada Elizabeth? Ya te cuento todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente los abusos comienzan esa misma noche. Con el aplauso, la venia y a veces la participación de la esposa. A veces participaba
no voy a dar más detalles, afirmándola, otras veces convenciéndola, y finalmente, digamos, a veces también participaba y podía haber un suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento, cuando Elizabeth es recuperada, cuando logra volver donde sus padres, ella misma nos va a contar un episodio donde empezaron a salir panfletos y volantes por todos lados, donde estaban todos buscando a Elizabeth, y este hombre le dice, mira, te están buscando. Atención, tenemos ese testimonio de la propia Elizabeth. It was at least a few good weeks after I'd been kidnapped, and Mitchell came back to camp that he brought an actual flyer saying, missing Elizabeth Smart. It had my description on it, had a picture of me, and I remember just looking at it thinking, people really are looking for me. And he said, everyone's searching for you and everyone's looking for you, and every time I walk past a street sign or a post or anything, there would be this picture of you tacked up on there looking down at me. And he's like, and I just look up at it and I just smile and I just know I have the real McCoy. I've got Elizabeth Smart. Un año fue lo que estuvo secuestrado. No, sádico. Obsesionado mal, todo el mundo te busca, es un maldad. Te tengo yo. Claro. Y además que me sonrío, le dice, yo me sonrío cuando veo esa foto porque... Exacto, porque aún en su delirio mesánico, eso es una maldad innecesaria, porque supongamos que él se crea el cuento y él piensa que Dios le habla, que dice, puedes tener una segunda esposa y es ella. Eso es un acto de maldad innecesario. Y ahí, digamos, hablamos de la verdadera naturaleza de este tipo, que puede creer que habla con Dios, pero ese es un pasaje para nada carismático ni empático de su parte. Es parte de la manera de engrupir. ¿No, Carla? Es que es distinto sádico? Un obsesivo que un delirante, porque tal como dice Salfa, el delirante de verdad se cree su delirio. Claro. Y el delirante es como el esquizofrénico. Juega su rol hasta el final. Que cree que Dios le habla, que de verdad piensa que Dios le habla. Pero cuando tú ves esta declaración de ella, de que él se ponía contento de que todos la busquen y él la tenía para él, eso me suena más psicópata que otra cosa. A mí me suena más a psicópata. Claro, sí, porque obsesivo. Porque hay juicio de realidad, además. Hay juicio de realidad. El caballo tiene conciencia de que la raptó. Pero lo que sí, hay una idealización de ella de una forma impresionante. Entonces ahí ella también es preciosa, hay un poco la estamos viendo en imágenes, una niña muy linda, pero es una niña. Hay que estar, bueno, enfermo. Sí, cuéntanos cómo se escapa, cómo se libera. Bueno, esto fue muy sencillo. Acuérdense que ella la encuentran solo un año después. O sea, estaba todavía, había un levantamiento de búsqueda fresco, por así decirlo. ¿Alcanza a estar un año? Solamente un año. O sea, solamente te lo encargo. Sí, o sea, en realidad no le bastó el perfil, porque un año de todo tipo de abusos constantes, a diario y de forma periódica. Ojo, que hay un par de pasajes que ya les voy a relatar que es impresionante, donde cómo la tenían sometida, donde ella la sacaban y se la mostraban incluso a gente del área policial y ella tenía que quedarse callada, pudiendo haber pedido ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente la divisan. Como la están buscando, ya alguien así como que se dan cuenta de que esa no es la niña que están buscando, va la policía, se mete a la casa y claramente encuentra a este hombre, Mitchell, con las dos mujeres, la esposa oficial y esta pequeña que, según una ordenanza de Dios, él inventó una ceremonia mormona en donde pudo casarse con esta niña, y ella a esta altura así como que me entre obligada y todo, se sentía como que, bueno, esta es la vida que me tocó nomás y yo soy la legítima esposa de este hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, mira, fíjate, cómo ya estaría un poquito con el cerebro lavado en apenas un año y teniendo ya 14 años de inicio del secuestro, que cuando llega la policía, patean la puerta, ven al tipo, ven a las dos mujeres, ven y le preguntan, Elizabeth, ¿eres tú? Elizabeth Smart. Y ella lo niega. O sea, está la policía, viene al rescate y ella, esto ni siquiera se lo había imaginado, estaba fuera de sus mejores fantasías de rescate y luego así como que entra en razón y ahí es cuando les cuenta. Tenemos ese testimonio. When I got out of my car, I stopped them, asked them if they would stop and talk to me. I had some questions for them. I asked them what their names were. They gave me Peter Marshall, Juliet Marshall, and Augustine Marshall. She was wearing a wig, a gray-haired wig, claiming that she was 17 or 18. She was the only one out of three wearing some sort of disguise. So once we kind of keyed into, well, she does kind of look like Elizabeth Smart. She then said something like, I think you know who I think I am, but I'm not that person. And I said, well, who do you think we think you are? And she says, you think I'm that Elizabeth Smart girl. She says, well, I'm not that girl. I held up the poster right next to her face and said, Elizabeth, this is you.
And she says, no, that's not us. Her eyes welled up with tears. You could tell she wanted just to physically say it, but she wouldn't. And I says, Elizabeth, just for your peace of mind and your families, tell me that you're Elizabeth Smart. And she says, thou say it then. And I said, excuse me? She says, thou say it. I've never heard that before. It's a biblical phrase. And I says, well, I'll take that as a yes then. Un año estuvo secuestrada, los abusos eran reiterados. Sin embargo, hay una historia más macabra entre medio de parte de esta propia niña, Elizabeth Smart, que cuenta de que ella es llevada a una fiesta con agentes de policía, donde ella pudo haber pedido auxilio, no lo hizo. Pero se van a dar cuenta por qué no pudo hacerlo. Eso te iba a decir, porque deja mucha intriga ese comentario y ese argumento del policía. Lo vemos después, Alfate, porque te... Y seguimos, por supuesto, aquí repasando historias de niños y adolescentes que por alguna razón desaparecieron y que, a diferencia de los finales trágicos de otras historias donde nunca lograron encontrarlos o aparecieron muertos, en este caso sí. Pero hoy día ha quedado demostrado que tampoco eso asegura un final feliz. Y además tenemos esta historia que pasó en el cementerio acá en Viña del Mar. Un Uber, lo llamaron por teléfono que lo fueran a buscar a este supuesto pasajero al cementerio. Cuando llegó no había nadie, pero mirando en su aplicación le aparecía el sujeto dentro del auto. Un llamado del más allá. Todo eso y mucho más. Eso lo va a ver usted después. ¿Ya lo contó? No. Pero lo puedes contar tú. Ok, estamos con el caso de Elizabeth Smart. Esta niña de 14 años, que frente a su hermana de 9, es secuestrado por este autoproclamado líder religioso que sí, en aquel entonces pertenecía a la religión mormona, no sé cuánto tiempo la verdad, pero él después termina hablando que tenía una conexión directa con Dios que le permitía casarse con esta niña de 14 años, con además la venia de su legítima esposa, en una cantidad de abusos reiterados que duró aproximadamente un año hasta que son descubiertos. Cuando finalmente rescatan a esta pequeña, ya con 15 años, ella cuenta un momento que fue el más terrorífico para ella. Acuérdense que ella estaba tan petrificada por la situación de que cuando la policía descubre que la tienen secuestrada, patean la puerta de la casa, encuentran al hombre, encuentran a la esposa de este desgraciado y encuentran a la niña perdida, ella niega que es ella porque está confundida al punto que no sabe en quién confiar. De hecho, no sabe si puede decir algo o no. Para que ustedes entiendan, ella comenta lo siguiente, y es que en algún momento, y tenemos una foto de ella donde está con un velo. ¿Por qué muestro esta fotografía, señor director? Porque en algún momento esta familia le invitan a una fiesta que hacen en la biblioteca municipal. ¿Ya? Y este hombre va con sus 2 esposas. Él se vestía así. Claro, porque ya tenía su propia su propio tema. Y tapa más completamente a la pequeña Elizabeth de 14 años y a su legítima esposa. Fíjate que dentro de esta fiesta, que era del municipio, había un policía y detective. Y uno saltó. Le pareció raro. De partida porque no la presentaba como su hija y había visto ya que por ahí con la más grande dijo mi esposa, tanto, hola. Y por ahí después la vio con la más pequeña y también la presentó como su esposa. Dijo, acá hay algo raro. Y el detective se acerca, se pone frente a Elizabeth, que la está mirando detrás de este paño, de este velo, y le dice, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Te puedes quitar el velo? ¡Pah! Y se mete al tiro el tipo. Él le dice, no, usted tiene que respetar mi religión y las mujeres no pueden ser vistas sino solo por sus maridos. Y él se queda mirando a la niña, esperando. ¿Y tú qué más vas a decir con respecto a esto? ¿Necesitas ayuda? Y hace así es, efectivamente así. Le pudo haber pedido auxilio a este detective, pero simplemente ella cuenta después que fue el momento más horroroso, se quedó petrificada mirando a quien pudo haberla salvado. A mí me parece que en este caso, a diferencia de los anteriores, la figura de la esposa del abusador es la figura clave en entender qué es lo que le pasa a esta niña. Una cosa es el que te abusa y otra cosa es una mujer que estaba, como dijiste tú en algunas ocasiones, participaba de los actos, pero generalmente era la que trataba de convencerla. Posiblemente era el sostén de esta muchacha después de los abusos, la que le explicaba que era un hombre religioso, que era un hombre con un poder, de Dios, con un poder divino, y la tenía
y la tenía posiblemente obnubilada con todo este tipo de situaciones, las cuales también le explicaba que posiblemente era un ser de luz y especial tanto para ellos como para el resto. Claro, absolutamente cierto. Y a mí me llama la atención en el relato que acaba de hacer Salfate de esta conversación entre el policía y Elizabeth, es peor aún, porque ella le dice, yo no soy quien tú crees que soy. Claro. Y él le dice, ¿quién crees que soy? Y ella misma da su nombre. Exacto. O sea, imagínate, Está de verdad es como una pérdida de conciencia de quién es uno. ¿Sabéis qué, Eva? Yo creo que aquí hay una cuestión re importante y, bueno, la Carla puede explicarlo mejor, pero de alguna manera yo siento que uno de los grandes problemas y una de las grandes temáticas que hay con respecto a los niños y jóvenes abusados es justamente cómo establecen... La pérdida de identidad de partida. A ver, pérdida de identidad, pero además se ven efectivamente seducidos y entregados a una situación muy compleja. Claro. Uno tiende a... su condición. Es que los quiebran. Claro. Los quiebran. O sea, nosotros hemos visto lamentablemente casos emblemáticos hoy día que afortunadamente han tenido un buen desenlace aquí en Chile en relación a los abusos propiciados por la iglesia de menores, que mucha gente hasta el día de hoy dice, pero ¿cómo? Se tenía tanta edad, no sé qué cosa. A ver, y juzgan muchísimo cuando en definitiva, y hay algo que tú siempre has dicho, Carla, que es muy fácil de ponerle como una cierta objetividad, cuando en definitiva... hay cosas que son de verdad tan complejas de entender, porque probablemente la niña en algunos aspectos se puede sentir querida, deseada, confundida, por otro lado, asustada, tiene la vinculación con esta otra mujer que se supone que no es menor, etcétera, etcétera. Lo mismo el caso anterior. O sea, es tantas las cosas que establecen este abuso que no estamos hablando de un monstruo violador. Pero no es blanco o negro. Exactamente. Finalmente los grises es lo que hace que permanezcan. Exactamente. Nuevamente en ese punto yo resalto el tema del síndrome de Estocolmo, que si bien no es lo mismo, es muy parecido. En el síndrome de Estocolmo hablamos de un secuestrador ya y torturador a veces, ¿no? Torturador también, y de enamoramiento, derechamente. Exactamente. Ya. En los casos de abuso o de malos tratos o de maltrato hacia mujeres también, que hay noticias que han aparecido toda la razón. que tienen que ver con esto también. La gente tiende a juzgar, es tan fácil juzgar desde fuera, y la gente tiende a juzgar diciendo como, si tú estás ahí es porque te gusta, si tú estás ahí es porque tú quieres, si te gustó ahora báncatela. No es así, y voy a retomar una palabra que dijiste tú, que es tan bien, porque no es una palabra de la disciplina, de la psicología, pero te quiebran. Sí. Es verdad, te quiebran. Entonces una persona quebrada se queda ahí. Exacto. Porque es su vínculo, es su mundo. Círculo vicioso. Después de muchos años quizás se dan cuenta y miran para atrás y dicen, chuta, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué yo estaba ahí? Estaba como alienado, como viviendo en la sombra. Al menos esta historia terminó bien. A ver. O sea, terrible todo lo que le pasó, pero ella se pudo recomponer. Es lo que cuenta ella, ya grande. Ella hoy día es una periodista y es una gran investigadora en casos bastante álgidos y se convirtió en una persona que claramente le cuenta grandes e incómodas verdades al resto del mundo. Ahora, ustedes quieren saber seguramente qué pasó con esta pareja. Sí, claro. Sí. Los cargos son secuestro y transporte ilegal de un menor a través de límites estatales, además, por supuesto, de abusos reiterados. La mujer fue sentenciada, la esposa de este mormón, a 15 años de prisión. El hombre a cadena perpetua, sin posibilidad alguna, ya sea que se porte bien o que realmente Dios comience a hablarle y que se vuelva santo, de jamás volver a salir a ver la luz del sol. En este caso me parece absolutamente coherente. En el caso anterior, de verdad, y como muy bien lo comentábamos, a uno le llama muchísimo la atención lo que pasa con la familia, que hay una cosa concreta y real, ¿no? Absolutamente, Jaime. Chicos, yo les quiero decir algo. Perdona que los interrumpa. Atención con el siguiente caso, porque esto tiene un desenlace emotivo, desgarrador emotivo, que incluso esto terminó convirtiéndose en una película que postuló al Oscar, ¿cierto? Acá se tuvo dos nombres, en realidad se llama León, ¿cierto? León, ¿cierto? O Un camino a casa, del año 2016, junto al actor Dev Patel, el mismo que se hizo famoso, ¿cierto? Por Slumdog Millionaire y otras películas de la India. Ok. Atención con este caso porque, o sea, esto es que los milagros existen. Esto es contra todo pronóstico, probabilidad, lo que vivió este niño
es realmente sorprendente. Este es el caso de Saru Brierli y partimos con el siguiente titular. Simón, cuando quieras. Saru Brierli, el niño que se perdió a 1.400 kilómetros de casa, ya van a ver por qué, ya se acordarán de la película, y volvió 25 años después, gracias, debería decir yo, a Google Maps y a la tremenda y aguda inteligencia de este niño. Es hermosa esta película. Google Earth, hermosa, así hermosa, Google Maps, ahí se equivocó el titular. Es muy linda, decía yo, esta película. Y preciosa, sí. Es una película súper emotiva y llena de esperanza, en realidad. Perdónenme, porque como a lo mejor en su casa mucha gente no la ha visto, vamos a contarlo. Partamos por qué un niño se pierde a 1.400 kilómetros de su casa. Buena pregunta. Usted, como siempre, atenta. ¿Ve? Claro, porque alguien se pierde, alguien se lo llevó, alguien al lado, en la esquina. En la plaza, el colegio, claro. No sé. 1.400 kilómetros. Wow. Como de aquí a Arica, ya. ¿Qué onda? O sea, ¿te pasaste? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este niño de una familia muy, muy pobre, en donde el gran sustento familiar es la mamá, una mamá realmente súper mamá, abnegada, trabajadora. Pues bien, el pequeño Saru, que si ustedes se preguntan por qué la película se llama León, o sea, una traducción así como el francés de León, es porque él era tan pequeñito que él decía que se llamaba así, y esto fue clave para después encontrar a su gente. En realidad no se llamaba así, se llamaba Sheru, que es león, ¿cierto? En su idioma, en hindi, supongo. Pero él le sonaba a Saru, entonces nunca nadie pudo encajar para poder encontrar a su familia. Fue una de las tantas cosas que hubo todos los intentos para devolverlo a su casa y nunca hubo caso. Porque él además se acordaba del nombre de su ciudad y como lo pronunciaba mal, era otra que se parecía pero que estaba así, pero al otro lado del país, entonces todo coincidió. Pues era muy pequeñito. En algún momento, como su hermano mayor, y hermano mayor igual un niño, 18, 17 años, trabajaba, y no tenía cómo dejarlo porque a veces se quedaba solito el pequeño. Él era muy pequeñito, tenía 4 o 5 años nada más. Un día le dice, ya, mira, tengo que ir a comprar algo, me tienes que acompañar porque no te puedo dejar acá, y la mamá no llega hasta el otro día para trabajar toda la noche. Se van a una estación de tren. Esto es terrible, es que, wow. Y el niñito chiquitito así está con su hermano, le dice, ya, quédate acá. Yo voy a cruzar la línea del tren, voy a comprar lo que tengo que comprar, regreso y nos devolvemos, ¿ok? Está en una estación de tren a 10 cuadras de la casa, ¿ok? El niño la espera, no llega el hermano y le empieza a dar sueños chiquititos y se queda dormido. ¿En la estación? En la estación. Llega el tren, se va, llega otro tren, se va, llega otro tren, se va, medio principal de transporte, ¿cierto? Como los que estamos viendo ahí en la India. Y un guardia piensa que el niño se ha quedado dormido porque perdió el tren. Lo toma, durmiendo, y lo mete en el siguiente tren. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Pero cómo tan pelotudo? Despierta, ya estaba a 500 kilómetros, digamos, de su casa. Pero no puede ser, qué bruto más grande. Y cuando termina parando el tren, porque no sabe qué hacer, ya está a 1.400 kilómetros de su hogar. Mira, yo estaba en Calcuta. En Calcuta, sí. Y él vivía en un pueblo, un pueblito de India. Llega a Calcuta y en Calcuta es una locura. Está lleno de gente, lleno de comerciantes. Se vuelve loco. Esto fue en el año 1986. Es que me parece de verdad... No, impresionante. Es que el nivel de coincidencias contra este niño es impresionante, pero imagínate cómo va a seguir esta historia. Lo escuchamos al mismo, al propio Saru, contando cómo fue ese momento, cómo lo recuerda cuando él tenía apenas 5 añitos. Atención. It was 26 years ago and I was just about to turn 5. We got to the train station and we boarded our train together. My brother just said, I'll stay here and I'll come back. And I just thought, well, you know, I might as well just go to sleep and then just wake me up. And when I woke up the next day, the whole carriage was empty on a runaway train, a ghost train taking me I don't know where. Ahora, ¿saben por qué este niño, obviamente ellos vivían en un leve estado de desnutrición? Entonces cuando él se quedó dormido, él durmió, se calcula, 14 horas. Porque tuvo un descanso, entre el viaje al tren que lo mecía y todo lo demás, la gente que lo iba acomodando y todo, cuando despertó, claro, cuando finalmente paró el tren, porque ojo, el tren seguía andando y él decía, ¿a dónde vamos? Y pasaban 8 horas y el tren no paraba y le volvía a dar sueño, y hasta que un día, o sea, hasta que en un momento se despierta y el tren está detenido y ahí sale. Y el niñito, si tiene 4 años, va a cumplir 5, está a 1.400 kilómetros. ¿Te se dan cuenta lo lejos? O sea, olvídate, pasó a otro país.
derechamente. Tengo una pregunta, yo no me acuerdo en realidad cuál es el... De verdad, yo hoy día no recuerdo si mis hijos con 5 años se acordaban de su dirección, por ejemplo. Yo creo que los míos no, fíjate. No tengo... Por eso lo útil yo tengo la sensación de que no. Yo de verdad que hoy día no me acuerdo, pero ponte tú, Claro. él sabría que vivía en la calle tanto, número tanto, de tal lugar, porque un niño con 4, casi 5 años habla. Trató de recordar y dio el nombre de su ciudad, pero no se la sabía bien. Y como, imagínate todos los nombres, cantidad de villas locales que hay en la India. Sí. Pucha, lo más parecido que él pronunció fue algo que estaba a la cresta y lo llevaron para allá, que no tenía nada que ver dónde estaba su casa. Le preguntaban cómo se llamaba su mamá y se acordaba cómo se llamaba por apodo y más le llamaba mamá. Entonces era terrible. Ojo, su mamá lo buscó, pero por años. ¿Quién se hizo cargo de él, Zafate? Ya te cuento, pero fíjate que aquí la pregunta del millón. ¿Sabes por qué él esperó tanto tiempo y su hermano no volvió? Su hermano que lo quería mucho y que lo cuidaba de verdad. Porque cuando él se fue, nunca iba a regresar porque lo atropellaron. Él tuvo un accidente. Por el mismo tren, por el otro tren que estaba en línea Maya, él nunca iba a volver. No, y él murió. Él murió en ese accidente. Pero qué horror. Esa parte yo encuentro que es una de las más fuertes de la película porque él durante toda su vida recuerda a su hermano. Exacto. Y recuerda cómo él le gritaba el nombre a su hermano en la estación de tren y se queda grabado él gritándole. Y cuando él quiere volver a su casa a los 20 y tantos años, él quería ir a buscar a su hermano porque a él siempre le quedó en la cabeza ¿para dónde partió su hermano en ese momento? O sea, y él llegó ahí tratando de... Su hermano falleció. No, y supo, después supo y bueno, el hermano había muerto el mismo día. Qué triste historia. Sí. Bueno, él crece, él finalmente, cuando tratan de ponerlo en distintas instituciones para ver si sus padres lo encuentran, nunca pueden juntar a este niño perdido como millones que hay allá. Exacto. Y con madres buscando que no tienen los recursos de cómo aparecer en televisión, ni mucho menos. Finalmente lo que sucede es que lo colocan en un orfanato. Con tal suerte que una pareja australiana, pero menos mal, con buen pasar económico. O sea, el papá y la mamá, yo no los conozco, yo no he visto un documental de esto, pero si son como los pintados en la película, hoy son una pareja extraordinaria. Extraordinaria, está interpretada por Nicole Kidman en ese caso, van y lo adoptan y se lo llevan a Australia. O sea, y le aguantan le dan todo, un hogar. o le dan una cama. Él no sabía lo que era dormir en una cama. Jamás había dormido en una cama, nunca tenía una cama. En la vida había tenido una cama. Entonces tiene tele, lo educa, le tiene ropa limpia. O sea, y él decía así como botaba algo y quedaba así. Le decía, pues no importa, a ver, limpiémoslo. O sea, no sabía lo que era poder equivocarse. Lo educaron nada más. Lo educaron. Él era muy dócil, porque él era muy buen corazón, siempre lo ha sido. O sea, eligieron y se sacaron la lotería con este niño porque era un muy buen niño. O sea, ese fue un buen match, digamos. Eran muy buenos padres y un muy buen niño. Después de toda esta secuencia de desgracias, que es horroroso. Afortunadamente dar con unos padres que deseaban tanto a este niño. Qué maravilla eso. Todo el amor del mundo y un hogar, a lo mejor sin querer queriendo le salvó la vida, porque nadie sabe qué vida hubiera tenido en India con su familia. Pensaba lo mismo. Imagínate, el hermano terminó muerto. Él era tan bueno que yo me acuerdo que ese matrimonio adoptó a otro niño también después de él. Sí, venía muy roto. Era un niño, que era un niño en riesgo social. Venía muy dañado. Y venía muy dañado y hacía puras maldades y no quería a la familia y era muy nunca pudo aceptar el cariño de esta familia, el otro hermano. Y 25 años está con esta familia. Ya, ¿por qué? Está 25 años, está grande. Estudió algo como arquitectura, diseño. Casi 30, po. Absolutamente. Es un muy capaz intelectualmente, tremendamente querido. Ama a sus papás adoptivos, todo lo demás. Es el orgullo de la familia. Está de novio, ¿cierto? Conoce en la universidad a gente de la India. Acordemos que el intercambio entre los distintos países asiáticos, por supuesto también de la India, el intercambio con Australia es bastante. Es grande, es alto, sí. Entonces, junto a su novia y junto a sus padres adoptivos, el que nunca olvidó el rostro de su mamá y a su hermano. ¡Qué potente! Y se acordaba que había una guaguita, porque tenía una hermana pequeña, digamos que no vio nunca más, que tenía meses prácticamente, si mal no recuerdo. Ellos de repente, él dice, de repente le dan flashes de cómo se llamaba la ciudad y de cómo era la estación de tren donde él se perdió y lo metieron a un tren donde terminó 1400 kilómetros más allá. Y con los amigos le dicen, oye, si tú quieres, nos ponemos de cabeza y con Google Earth tratamos de ver dónde hay una estación de tren de las cientos de miles que hay allá. ¡Miles! Las características que tú te acuerdas y que más o menos cómo se llama la ciudad. Y ahí de repente como que se encaja el nombre de la ciudad.
logra verlo y así es como él explica que gracias a su novia y a sus padres adoptivos logra ver si yo dormí 14 horas, llegué hasta acá. O sea, ¿a qué distancia empieza a hacer los cálculos? Él mismo lo explica de cómo logra entender de cuál era su ciudad natal y dónde vivía su verdadera madre. Atención, mira. I was looking at Google Map, realised there's Google Earth as well, a world where you could zoom into. I started to have all these thoughts in what possibilities that this could do for me. I said to myself, well, you know, you've got all the photographic memories and landmarks where you're from and you know what the town looks like. This could be an application that you could use to find your way back. I thought, well, I'll put a dot on Calcutta train station in a radius line that, you know, you should be searching around this area. I sort of came across these train tracks and I started following it and I came to a train station which reflected the same image that was in my memories. Everything matched. I just thought, yeah, I know where I'm going. I'm just going to let the map that I have in my head to lead me and take me back to my hometown. Finalmente, después de hacer todos estos cálculos, todo gracias... A ver, él estuvo 7 años haciendo esto. Eso es lo que se demoró. Una tremenda pega. Pero una tremenda pega de descarte. Tenía, digamos, una cantidad de pins y fotos, digamos, de mapas de la India. Hasta que finalmente algo, pum, le hace clic en el cerebro y se acuerda de que el nombre que él siempre se acordaba de un mismo nombre en la ciudad cuando era pequeñito, se acuerda que está mal pronunciado y que podía ser esto otro. Y ve, le hacen acercamiento con Google y ve, sí, pues ahí está la Torre de Agua, yo estaba sentado acá, para allá fue mi hermano, y dice, o sea, mi casa está a 3 cuadras a la redonda de acá. Ya, tenemos el momento de la película que fue nominada a varios Oscar, entre ellos Mejor Película, de hecho, en donde él vuelve y comienza a caminar por el pasaje, por las calles, se empieza a acordar por donde corría cuando niño, y hasta que sale su mamá, su verdadera mamá biológica. Esta es la recreación con la magia del cine, lo volvemos a recordar. Por favor, señor director, mira. Ahí está. ¿Qué más me lo haces tú? I used to live here. Oye, y la suerte que seguía viviendo su mamá ahí, porque podría haber muerto, o sea, se habían cambiado podría un no haber poquito más vivido allá. ahí. Claro, su casa ya no era la misma, pero estaban muy cerquitas de ahí. O sea, tenéis la suerte de que, voy a decir algo que va a sonar un poco frío, pero la ciudad no cambió. Yo creo que tú te vas 25 años a Santiago, volví y no encontráis jamás el barrio donde estabas ni de alguna referencia, porque botaron todo. Sí, pues Lama, pero estamos hablando también de gente muy humilde, que ella podría haber fallecido tranquilamente. Como decía, la casa original de él estaba con otros ocupantes. ¿Esa es la mamá? Los vecinos fueron a avisarle. Esa es la madre y ese es él, ese es el encuentro. Y la hermana, que era pequeñita. Y la hermana, ay, Dios mío. Cuenta ella que viéndola con los pasos de los años nunca la había olvidado y la recordaba en todas sus... La reconoció el tiro. ¿Era ciega o no? No, si no lo hubiera reconocido. Ay, 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 qué emoción. Qué emoción que después de 25 años con su madre, que entre comillas los que estamos acá tenemos hijos, sabemos lo duro que debe ser y la agonía de estar 25 años sin saber si tu hijo está muerto. Me imagino, Salfate, que después de esto ella lo daba por muerto. Nunca se separaron más, ¿o no? Exacto, porque él obviamente siguió viviendo con sus padres adoptivos, pero constantemente, porque él actualmente tiene un negocio
le va muy bien, recibió también dinero por los derechos de la película. Sí, claro. Y constantemente va a visitar a su madre, quien su propia madre le dice: qué bueno que tuviste una buena madre allá. Y digamos, esa es su familia, son los que los criaron. Y digamos, más que vivir, porque él no vive con sus papás de Australia, su padre adoptivo, él tiene una vida ya, con esposa, con hijos, todo lo demás, y tiene un asentamiento ahí, y va a visitar y trae a su mamá de ida y vuelta y todo lo demás. Las mamás se conocieron, lo que estamos viendo son imágenes de la vida real, esta vez, al verdadero Saru, a la madre biológica de la India, y a una mujer australiana que, ojo, ¿saben qué? Porque la historia, mira, la historia es tremenda, pero déjame decir que como conclusión, así como ya limpiando, digamos, todos los elementos dramáticos, esta es una historia de dos mujeres que te pasaste. Súper mujeres, porque esa mamá y esa otra mamá son unos pedazos de mujeres, son tremendas, que los desgarrados. Y ella, ojo, la mamá australiana le dice: ¿te quieres quedar acá? Le digo: sí, tú eres mi hijo, yo siempre te voy a querer, pero si te quieres quedar acá o quieres traer esto, tremendamente generosa, una mujer realmente resuelta. ¿Tú cachas que dos mujeres con y lo mismo le dice distintas, la mamá, con culturas distintas, con formas de ver la vida distintas, comparten probablemente lo que más aman en la vida, que es el mismo hijo? Sí, claro. Tú sabes el agradecimiento que la mamá biológica de Saru les da las gracias a esta mujer por haber cuidado a su hijo. Y aparte que imagínate cuántos rollos negativos se pasa a una mamá que su hijo desaparece, de que está en lugares nunca encontrarlo feos. O sea, antes veíamos historias de niños que se los llevaron pedófilos, cosas así. O sea, debe ser como una bendición saber que tu hijo estuvo bien. Que le dio un hogar, que le dio cariño, que le dio educación. Oye, Carla, entre comillas, ella tampoco podía dárselo. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre el pelómetro, la intuición. La intuición, que nosotros hacemos un gran rescate acá porque está muy en bajo perfil, y yo creo que la intuición hay que recuperarla. Mira esas Tú imágenes. sabes que la mamá biológica, y con todas las atrocidades que pasan para el mundo de la pobreza en la India, con niños desaparecidos, secuestrados, ella dijo: yo sabía que estaba vivo y sabía que estaba bien, decía. Estaba tranquila. Que además, o sea, imagínate. Él era un muchacho que siempre quiso volver a casa. Yo no veo a alguien que, por el hecho de haber sido adoptado por esta familia australiana, haya decidido en ese momento olvidarse de su pasado y de los lugares que, como hablaba él, con memoria fotográfica, 7 años se demoró tenía en la mente. En desarrollar este mapa. Entonces es distinto el caso. Un niño que quiere volver a casa, un niño que fue raptado y sacado de su casa. Es que es potente, porque yo creo que hay varios elementos que uno aquí tiene que rescatar. Que por un lado, efectivamente es un niño que probablemente nunca tuvo una mala experiencia de vida a pesar de la pobreza y la precariedad en la que vivía. Por ende, él tenía un apego importante a esa familia, por eso quería seguir buscándola. Y por otro lado, que yo creo que es muy loco, porque ustedes hablaban hace un rato del tema del karma. En este caso, ese karma, que podría haber sido una cosa horrorosa, se termina transformando en una cosa maravillosa, donde él termina teniendo dos familias preciosas. Es verdad. Toda la razón. La verdad es que de verdad a mí me conmueve un montón el abrazo, porque obviamente la mamá biológica reencontrarse con su hijo, pero la mamá adoptiva abraza a la madre agradeciéndole haberle dado la oportunidad de tener a este niño, a este hijo suyo también, 25 años. No me deja como es la mamá australiana. Así lo encuentro ya. De hecho, el papá también, bueno, no aparece acá, pero son tremendo. Así, y tremendo increíble. final para esta historia. Precioso, precioso final. No han sido las historias anteriores. Ahora, ¿cómo termina la historia de Richard Wayne? Ya, acá vamos a ver este último caso, y la verdad es que aquí tengo ciertas contradicciones éticas. ¿Por qué? Porque, lo digo aquí, en nombre mío, en nombre del programa no, a mí me parece que lo que aquí ocurrió es lo mejor para este niño, siendo que la justicia dice todo lo contrario. A ver, cuéntanos. El niño que ustedes están viendo en pantalla es Richard Wayne Landers. Cuando lo veíamos, ahí lo estamos viendo de pequeñito, y recién lo veíamos cuando grande, 20 años después, que fue cuando apareció. 20. ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que este niño estuvo secuestrado desde que tenía 6 meses. O más bien dicho, les paso a contar lo siguiente. Sus padres, tremendamente conflictivos, en completa disputa, ninguno demasiado bien de la cabeza, la verdad. Y por lo tanto son los abuelos de este pequeño quienes se dedicaban más que nada de la tutela, la educación, darle alimento, frente al descuido de lo alborotado de la relación de los padres reales biológicos de este pequeño. Ojo, durante 6 meses lo hicieron, porque me estás diciendo que a los 6 meses desapareció. Claro, o sea, los abuelos estuvieron 6 meses cuidando a esta guagua. Exacto, pues se lo pasaban a cada rato, y los abuelos felices, y sabían que ellos eran lo mejor que podían hacer por este pequeño, porque por el lado de su hijo nada que hacer, y la mamá aún peor. Finalmente, cuando ellos decían separarse, la verdad es que la peor opción era la mamá.
que era más deschavetada que el papá, fíjate. ¿Había en esto algún vicio, alcohol, Había droga? vicio de todo, pero además ha tenido una personalidad bastante particular. La mujer. Sí, tenían, digamos... Tenía problemas graves. No me atrevo a decir una condición psiquiátrica, digamos, pero tenía un carácter realmente problemático y que no era el mejor ambiente para un niño. ¿Qué es lo que pasa? Comienza el juicio sobre la tutela del pequeño. Y al igual que en Chile, obviamente, las madres tienen muchas más garantías, porque en términos sociales, incluso me atrevo a decir instintivamente, pareciera por lógica base, están mejor preparadas, digamos, en la crianza de un niño. Entonces el tribunal, siendo que los abuelos pelean y apelan, y le dicen, ¿saben qué? No es bueno que se haga con la mamá y tampoco con nuestro hijo el papá, que se quede con nosotros. Y pierden el juicio los abuelos. ¿Qué es lo que hacen los abuelos? Ningún problema. Lo toman y se mandan a cambiar y nunca más se saben de ellos hasta 20 años después. ¿Los secuestradores son los abuelos? Que lo hicieron, pero para protegerlo. Para protegerlo de los padres y en este caso de las diferencias que se producen en la justicia. Se cambiaron los nombres. Vivieron en una casa, vivieron en otra y vivieron en otra. Le cambiaron el nombre también al pequeño. Lograron colocarlo en instituciones escolares, lograron sacarle una carrera. O sea, embargaron su vida ellos también. Embargaron su vida, porque, ojo, ellos estaban buscados por la justicia. Por eso te digo, porque la mamá y el papá emitieron, obviamente, una orden policial en su contra. Al tiro? Claro, pero ellos embargaron su vida, como tú bien decís, pero piensa en un muchacho que cuando se va a los 6 meses de vida, él creció con sus abuelos, logró hacer una vida normal, sin ningún trauma, sin estar recordando y extrañando a nadie, que posiblemente si se lo quitan los padres cuando tiene 7 años, se hubiese generado posiblemente un muchacho distinto que finalmente terminó. Que no debió ser antojadizo cuando ellos mismos embargaron su vida en pro a tener a este nieto criado bien, dispuesto a todo, a eso voy. Ya, el niño había olvidado a sus padres y mejor para él, para hasta lo que se entiende, vivía con su abuelo feliz, rodeado de cariño, de oportunidades, con buena disciplina, buenos marcos morales. Era un chico que nunca tuvo problemas en el colegio, buenas notas, buen pololo. Tiene la edad suficiente y él ha sido tan ordenado en su vida, producto de la educación de su abuelo, que siendo bastante joven, fíjate, él ya puede y tiene ahorros y las condiciones de comprarse una casa, fíjate. Imagínate cómo es de ordenado, cómo también lo han educado, ¿cierto? Como Lama, pero a los 30 y tantos. Pero educado. Exacto. Gracias, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va igual que Lama. Y para comprar una casa, aquí salta el sistema, aquí salta el software y los computadores sociales, porque ahí él tiene que dar el verdadero rol social, es que es como tu ruta así al momento de nacer. Y salta el computador en la alarma y le dice, oye, pero usted lo están buscando sus padres. Pero hace 20 años usted es un niño desaparecido. No. Pero espérate, ¿y él no lo sabía? Porque si me dices que tenía que dar su verdadero rol, es porque él siempre había dado uno que no era el verdadero, con lo cual por algo lo escondía. Yo quiero creer que él conocía su historia. Le daba un poco, se entiende que algo le habían contado, pero parece que ya un poco los abuelos habían dado por muertos a los papás. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, porque esta historia todavía continúa y es triste, la verdad. Primero, escuchemos cuando Michael Jeff Landers, este niño secuestrado en el año 94, reaparece porque salta en el sistema y finalmente lo devuelven con los papás, de los cuales, digamos, mantienen la distancia, pero dice él lo siguiente, mira. Para la gente que salta a conclusiones por respecto a su secuestro, pues se sigue llamando así, deberían intentar conocer toda la historia. Estuve donde debía estar. Mira. Mis abuelos estaban en lo correcto y no me interesa lo que el resto piense. ¿Por qué les digo esto? Porque como es injusta la vida, pesa la declaración de él, pesa el tremendo hombre, el tremendo tipo adulto en el que se convirtió, hasta el día de hoy los abuelos están fugados porque ellos apenas los encuentren, los van a meter presos. Ya, pero tú te das cuenta que acá el problema... ¿Quién es él, por ejemplo? Ellos son los abuelos. Son los abuelos. Sí, perfecto. A mí, ¿sabéis lo que me llama la atención y que creo que es algo que uno también puede entenderlo acá en nuestro país, incluso traer esto acá? Es como, en definitiva, los tribunales de familia muchas veces equivocan los análisis correctos para efectivamente ver con quién se tiene que quedar el niño, cuál es realmente el beneficio del niño. A ver, cuando se decide con qué padre, madre, con qué familiar se queda un niño que está en una situación así, justamente lo que se tiene que velar es por eso, y aquí el mismo niño lo está diciendo. Por supuesto, ya de grande, con toda la conciencia. A mí lo que su vida... que no significa, Jaime, que no haya sido un delito lo que ellos hicieron. Por supuesto, pero... Entonces, por eso siguen escondidos. Y su vida es el mejor ejemplo de que se hizo lo que correspondía. Quizás donde hubiera terminado. Exactamente. ¿Sí o no, Eva?
Sí, yo creo que efectivamente, por eso tú bien decías que era un conflicto moral, porque al final del día fue lo mejor para el niño, pero tuvo que pasar para eso que ellos estuvieran 20 años, digamos, huyendo de la justicia y lo siguen haciendo hasta el día de ganar. Oiga, caballero, ¿qué trae expediente ese? Muy linda tus historias, ¿ah? Muchas gracias. Hoy día tenemos Satan's Slave, los esclavos de Satán. Qué lindo, Tratando de salvar a la madre, la entierran en un cementerio donde comienzan los demonios y los zombies a atacar a toda esta familia. 200 películas que quieren antes de morir. Esta recomendable a morir. Náufrago en la luna. Un hombre que finalmente descubre su verdadero sentido de la vida. Capitán América. Capitán América. De 1944, la versión del 79, del año 90, 2011 y por supuesto la de 2014 se viene en Game. Capitán América y también lo tenemos esta semana. ¿Cuándo? Ahora en expediente ese. ¡Ya! Muchísimas gracias por su preferencia, por acompañarnos como cada noche. Mañana tenemos una cita aquí en el Así Somos a las 12. Que descansen.